Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a todos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? A estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando. No nos cansamos de estudiar, amén. El estudio es bueno de la palabra de Dios, del estudio sistemático. ¿En qué quedamos la semana pasada? Segunda de Corintios 4. Leímos los versículos 7 y 8, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar lo que vimos la semana pasada? ¿Se recuerda alguien de algo que vimos la semana pasada? Estuvimos hablando, ¿qué? De tiempos finales. De las tribulaciones. ¿De qué más? De los tiempos finales. ¿De qué? De las tribulaciones de los tiempos finales. Nos hicimos algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, que si teníamos miedo a los tiempos finales. ¿Se recuerdan? Hablamos también de que nosotros como creyentes somos bienaventurados porque no vamos a pasar por la gran tribulación. Y nosotros como creyentes también debemos creer en las palabras de Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Este mensaje que es alentador para cada uno de nosotros, porque no tendremos que sufrir persecución hasta la muerte. ¿Amén? ¿Se recuerdan de eso? ¿De qué más se recuerdan? Eso, de no tener miedo a los acontecimientos finales, que a pesar de que somos hijos de Dios, podemos pasar por diferentes tribulaciones, angustias, congojas, penas, tormentos, aflicciones morales, persecución o adversidad. Pero tenemos un mandato apostólico, que también lo vimos la semana pasada en 1 Pedro 5:7, que debemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, amén, Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, estamos, como decía 2 Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Podemos estar atribulados, pero no debemos permitir que esa tribulación nos angustie, nos lleve hasta la angustia. Porque a pesar de que hemos estado atribulados, Dios ha estado con nosotros. Amén. Nos ha dado consuelo. ¿A cuántos les ha dado consuelo el Señor? Amén. A todos, ¿verdad? Y también, por último, se dijo que era necesario que nosotros viviéramos no de cualquier manera, sino que viviéramos sobrios, de una manera justa, de una manera piadosa, vivir piadosamente, sabiendo que la venida del Señor va a tardar. Está cerca, ¿verdad? Amén. Vámonos a 1 de Corintios, vamos a leer otra vez 2 de Corintios 4:8. 2 de Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. En apuros. ¿Qué quiere decir esa palabra? Apuros. ¿Qué creen ustedes? Casi el día a día. ¿Qué más? Con preocupación. ¿Qué más? Hoy es un estudio. Y como es un estudio, yo quiero que todos participemos. Amén. En apuros. Lo que quiere decir es que estar en aprieto, estar en dificultad, estrechez, escasez, penuria, en reparo, estar perplejo, desorientado. Y ahora pregunto yo una cosa. ¿En algún momento de sus vidas han estado en apuros? Muchas veces, ¿verdad? ¿La escasez ha tocado tu vida alguna vez? Amén, dice Montaña. Amén. Pero si asistiéramos a iglesias que no sea esta, donde no se predica la sana doctrina, nos dirían que si estamos pasando por alguna escasez o alguna dificultad o algún problema, es porque estamos en pecado, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? O porque a lo mejor no estamos invirtiendo en el Señor y le estamos robando a Dios. ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿Sí? Pues gracias a Dios que no estamos en esa iglesia. Porque de alguna manera nos tratan de manipular. ¿Para qué? Para sacarnos lo que no tenemos. ¿O no? Para meternos más en apuros, sí señor.
¿Te has encontrado en una situación difícil en tu vida? Muchísimas, ¿verdad? ¿Has encontrado en escasez? ¿Has pasado penurias alguna vez? ¿Sí? Nos dicen que sí. ¿Alguna necesidad por causa de Cristo? ¿Algún problema? ¿Verdad que sí? ¿Hace cuánto que no te ves en apuros? ¿Hace cuánto que no te ves en una situación difícil y de escasez? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? ¿Recuerdas alguna situación en la que has dicho, de esta no salgo? ¿Se han visto en esa situación? Todos se ríen, hacen... Yo también. Todos hemos pasado por alguna situación que decimos, ¿ahora cómo salgo de esto? ¿Y ahora qué hago? No vemos la salida. ¿Les ha pasado eso? Pero, ¿cómo pudiste salir de ese apuro? ¿Cómo han salido de esa dificultad? De esa penuria, de esa escasez. ¿Han salido victoriosos? ¿O has salido de un apuro para meterte en otro? ¿No? ¿Cómo has salido? Hay personas que siempre están en apuros, ¿verdad? ¿Conocen a alguien así que siempre anda en apuros? Siempre anda en escasez, siempre anda en penurias, desorientado. ¿Te has topado con una persona así? ¿O no? En muchas ocasiones, las personas cuando andan en apuros, no en todas, pero en muchas ocasiones, se ven en apuros porque las decisiones que toman son decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Y sus decisiones traen consecuencias. Y eso los mete en más apuros. Pero como Pablo, que se vio en apuros por causa de Cristo, es una gran diferencia. ¿Cómo has superado ese tiempo de tribulación, de angustia, de tristeza, de apuro? ¿Yendo al banco? ¿O al vecino? ¿O a tu pareja? ¿A dónde has acudido? ¿O a la mamá? Siempre cuando tenemos, como hijos a veces tenemos un apuro, ¿a dónde vamos? A la mami, ¿verdad? ¿O a Dios? Los hijos miran todos a la madre. Yo no lo puedo mirar porque no está aquí. Pues si no también miraría. Que la madre está lejos. ¿Qué harías? Escuchen bien, ¿qué harían ustedes si alguien les toca la puerta de su casa y está en apuros? Está en una situación compleja, en una situación desesperada, desorientada, donde no tiene salida. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo? Tranquilizarlo. La semana pasada Rosa decía que lo primero que haría sería darle comida. Pero, aparte de eso, ¿es la solución? ¿Qué haríamos nosotros si tocaran la puerta y nos dirían cualquier cosa? Decirle que pase, ¿verdad? ¿Qué pasa? Abrir la puerta y llamar al pastor para que lo aconseje, ¿no? Escucharlo. En muchas ocasiones, cuando las personas andan en apuro, en desesperación, desorientados, lo primero que quieren hacer es que sean escuchados. Y es necesario que nosotros seamos de aquellos que aprendamos a escuchar. Amén. ¿Qué te gustaría que te dijeran? ¿O qué te gustaría que hicieran las demás personas cuando estás tú en apuros, en dificultades, en desespero? ¿Qué te gustaría que hicieran? Que nos ayudaran, ¿verdad? Una voz de aliento, una voz de apoyo, que siempre viene bien, ¿verdad que sí? Si la gente está desesperada y nos busca a nosotros, ¿por qué nos busca? Porque quieren en nosotros una solución, o que le demos un aliento, un consuelo. Y es necesario que nosotros como cristianos, que le demos la espalda, ¿no? Sino que atendamos esa situación, ¿verdad que sí? ¿Saben? Tu misma experiencia, mi experiencia, en muchas ocasiones puede ayudar a otros como testimonio y les puede servir a ellos a seguir adelante.
nuestras propias vidas. Recuerdo que cuando nosotros pasamos una situación bastante compleja cuando nació Samuel, que él estuvo 3 años, gracias a Dios que no fueron 3 años, 3 meses en Las Palmas, porque él nació con una obstrucción en los intestinos. Recuerdo que el pastor nos aconsejaba de eso y le aconsejaba a Katia, que estaba sola, y ella le decía al pastor, pero ¿qué les digo a la gente? A mí me llegan muchas personas desesperadas, desconsolados, y yo estoy igual. Y el pastor le decía a ella, dale de lo que tú tienes, dale de tu experiencia. Y ella me contaba que era de bendición para sus compañeras, era de bendición para su entorno, a pesar de que estaban en el mismo círculo, porque muchos niños estaban como Samuel en la unidad de cuidados intensivos, casi al borde de la muerte. Dios dio a través de Katia una palabra de aliento, una palabra de consuelo a esas madres que estaban sin consuelo. De hecho, una de esas madres, un compañerito de Samuel, justo al lado de él, murió. Y la madre estaba desesperada, desconsolada. Pero Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay personas a nuestro alrededor que realmente la están pasando muy mal, en angustias, están apuradas, desorientadas y desesperadas. Y a veces están esperando que nosotros solo digamos, aquí estoy, yo te escucho. Cosas sencillas, cosas simples. ¿No creen ustedes que lo podemos hacer? Amén. ¿Qué pasaje bíblico podríamos utilizar para ayudar a alguna persona que esté desorientada, que esté hecha polvo, desesperada? ¿Qué pasaje, qué le podemos decir a esa persona? El Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué otro pasaje? ¿Perdón? Isaías 41:10. Amén. Ese pasaje lo iba a citar yo más tarde. Felicidades. Podemos utilizar muchísimos pasajes, ¿verdad? Confía en Él. Confía en Dios y Él hará. El Salmo 37:5. Y no solo de la Biblia le podemos hablar, sino también podemos ofrecerle nuestra ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Verdad que sí? Porque a veces ellos están esperando una respuesta nuestra, no solo en la palabra de Dios, sino aquí estoy yo, heme aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Amén. Yo sé que ustedes son muy espirituales y siempre se ponen a la orden. Y no solo esta situación difícil de penuria, de pena, de angustia, afecta a la persona que la está pasando, sino la tenemos que ver como una oportunidad que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros como cristianos, para poner por obra nuestro carácter cristiano. ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque debemos mostrarnos bondadosos, amorosos, debemos sufrir con el que sufre, como dice la palabra de Dios, darle pan al hambriento, porque esto es la voluntad de Dios, amén. Como dice Mateo 24:35, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui forastero, me recibiste. Amén. Solo haciendo simples cosas podemos cambiar la tribulación, la angustia, las penas, los apuros de muchas personas. Amén. Muchos cristianos también pueden decir, es que yo vivo así todos los días. Yo vivo de pena en pena, de escasez en escasez, de apuro en apuro. Mi día a día es así. No sé si han escuchado la frase de las dificultades son el pan de cada día. Y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer. Nos sentimos solos. Cuando no nos queda otro recurso, sino que nada más depender del amor de Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos mostramos como verdaderos cristianos? ¿Como alguien que orienta a otro, que lo lleva a Cristo? ¿O como aquellos que lo hunden en la miseria de la desesperación? Y hay personas que lamentablemente ni en los apuros, ni en las dificultades, ni en las pruebas buscan a Dios. ¿Conocen a alguien así? Que a pesar de que están hundidos hasta el cuello, no buscan a Dios. ¿Conocen a alguien así? ¿Han visto a alguien así?
Pero por norma, generalmente, cuando nosotros estamos en apuro y en dificultad, lo primero que hacemos es acordarnos de Dios. Estemos donde estemos. Generalmente la gente se acuerda de Dios en un momento crítico, ¿verdad que sí? ¡Ay, Dios mío! Si yo... Lo primero que hacía mi madre cuando pasaba algo grave, ¡ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! 3 divinas personas, Ave María Purísima. Acudía a sus santos, pero lamentablemente no acudía a Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros como cristianos? Cuando estamos en apuro, debemos acudir a Dios. Amén. Dios no nos da la espalda. Dios no nos ha dado nunca la espalda. Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él para darnos el consuelo, la fuerza, la dirección necesaria para salir del apuro, para salir de la dificultad, para salir de la necesidad. Porque Él conoce todas las cosas. ¿Ustedes creen que que Jesús no experimentó ninguna adversidad, ningún apuro? Él lo experimentó todo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no cayó. ¿Has experimentado un milagro verdadero, palpable en tu vida? Que tú digas, Dios me sacó de esta, pero eso sí que fue un milagro. ¿Sí? Muchísimas veces. Por ejemplo, ¿quieren compartir alguna? ¿Sin vergüenza? Es decir, sin vergüenza, no sin vergüenza. ¿Alguien quiere compartir alguna? David, por ejemplo, está programado para operación de apnea. Cuando lo vio cuando lo por él, y yo le pedí al Señor, que de verdad que el Señor lo podía parar, esa operación no fue así. Cuando lo vio, no se va a operar. Amén. Dios es el mejor médico, ¿verdad que sí? ¿Alguien más puede contar algún testimonio de... Dígalo, Mina. Hace 2 años me encontraba en una situación bastante precaria, bastante difícil. Fuera de eso, me sacó la mano del coche. Y lo único que me dijeron fue que más o menos me salía el repuesto en 1.250. Pues eso valía el coche. Yo, sin embargo, arrugué el coche y le dije a la señora, esperemos a ver qué pasa. Con el cabo de casi 3-4 meses, me llamó un amigo y me dijo que qué era lo que pasaba al coche, y ya le comenté y todo, y me dijo, yo tengo un amigo que es mecánico, también le llevé a pagar. Llamó y todo, y me dijo, no, quitarle la pieza y traerla que a ver si la puedo reparar. Le quitamos la pieza, se la llevamos y él dijo dejarla. A los 8 días me llamaron que van a recoger la pieza. ¿Cuánto vale? No, llévesela y póngasela en el coche y si le pongan bien, o si no, vuelve y me la trae. La llevamos, se la vine a poner. Después le dijeron que valía 1.000. Me costó la puesta y me costó 100 y pico. El amigo me hizo poner la puesta al coche. El coche quedó funcionando bien y hasta ahora está funcionando. Y él pagó también el arreglo del daño. Y yo digo que son obras del Señor. Amén. Porque si yo me desespero, arrumo el coche y hasta lo tiro. Me pagaron el repuesto, me pagó el arreglo del coche y el coche hasta ahora está funcionando. Amén. Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Él conoce todas nuestras situaciones. Dios quiere que
dependamos de Él hasta en los apuros, no solo cuando nos va bien, sino también cuando la estamos pasando verdaderamente mal. Que no dependamos de las circunstancias, sino de Él. Amén. Son oportunidades que Dios nos da para seguir confiando en su provisión, para seguir confiando y dependiendo de Él. Amén. Porque a Dios no le es oculto nuestro estado actual, así decía Job. Mateo 6, 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dios nos conoce realmente. ¿Ustedes creen realmente de que Dios conoce todas las cosas? Amén. Job estaba pasando una situación bastante difícil. ¿Se recuerdan la vida de Job? Las pruebas y las dificultades con las que Job pasó, los apuros. Perdió todo en un instante. Y Job en el capítulo 24, versículo 1 dice que, puesto que no son ocultos los tiempos al poderoso, o sea, Dios sabe todas las cosas. Dios conoce mi situación. Y respóndame una cosa, ¿realmente se han visto solos en un apuro? ¿Se han visto solos en un momento duro de su vida? En un momento complicado, ¿se han visto solos? En medio de la escasez, en medio de la dificultad, ¿realmente se han visto solos? Hay momentos que uno se ve solo, se siente solo, sin ayuda, sin apoyo, sin amigos. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿No? Amén. Dios es el único que nos puede dar la salida. Amén. ¿Verdad que sí? En medio del apuro, quiere darnos paz, como dice la canción, paz en medio de la tormenta. Cuando los compatriotas de la francesa Juana de Arco la abandonaron, ella dijo algo. Dijo, es mejor estar sola con Dios, porque su amistad nunca me faltará, ni me faltará su consejo. Yo me arriesgo una y otra vez. Tú te puedes sentir solo, sola, pero si Dios está contigo, jamás estarás solo. Aunque nosotros nos sintamos, no es como nos sintamos, sino la realidad. Dios estará con nosotros. Deuteronomio 31:6, Josué 1:5, todos estos pasajes, Salmo 27:10, nos habla de que yo no te dejaré ni te desampararé. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Es decir, que no estamos solos. Amén. A pesar de que a veces nos sentimos solos, Dios está con nosotros. La amistad de Dios es una amistad incondicional, no te abandona. Y no estarás solo o sola, porque Dios estará contigo. Amén. Dios es fiel y su palabra también permanece fiel. Y a veces es preferible estar solo que mal acompañado. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Han escuchado esa frase? Preferible estar solo que mal acompañado. Y surge una pregunta. ¿Realmente nos conformamos con solo tener a Dios? ¿La amistad de Dios nos basta realmente? ¿Es suficiente para no sentirnos solos? ¿O preferimos en ocasiones estar mal acompañados? ¿Te arriesgarías a estar realmente solo con Dios? Porque Dios es la mejor compañía que podamos tener. Amén. Y en muchas ocasiones vamos a estar solos, como estuvo Jesús, solo, rodeado de tanta gente que estaba despistada en sus propios deseos. Y hubo un momento que Jesús se quedó solo, sin los amigos que decían que lo iban a acompañar hasta la muerte. Él estuvo en apuro, en verdaderas dificultades, estaba angustiado, pero el Padre jamás lo abandonó.
Y hay realmente personas que, aunque teniendo a Dios, se derrumban, ¿verdad que sí? Y a veces las situaciones, en muchas ocasiones, nos superan y nos venimos abajo, nos derrumbamos. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Pedro, Pablo, muchos de sus discípulos, en muchas ocasiones se derrumbaron. Pero Pablo añade, en este versículo 8 que acabamos de leer, estamos en apuros, mas no desesperados. Está poniendo valor Pablo a las actitudes del cristiano frente a las dificultades, frente a las adversidades que encontramos en el día a día de nuestra vida. La fe frente a la adversidad. La convicción de que Dios está con nosotros cada día, en todo momento. La certeza de que Dios está al tanto de todas las situaciones. Porque nada que le ocurra a los hijos de Dios, a Él es oculto. Amén. Ni aún se cae un cabello de nuestras cabezas sin que Él se dé cuenta. Él lo conoce todo. Él sabe todas las cosas. Conoce hasta lo profundo de nuestro interior. Y cuando la desesperación llega, es porque estamos a tope. La desesperación es cuando se llega al punto en el que pierdes la esperanza. ¿Han visto personas desesperadas? No como la serie de Mujeres Desesperadas. No sé si ustedes se recuerdan la historia de cuando Pablo estuvo preso y se lo llevaban a Roma en medio de una tempestad. ¿Se recuerdan? Hechos 27, del 20 al 25, dice que ellos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, habían perdido toda esperanza de salvación. Pero Pablo, Dios llegó a la vida de Pablo y le dijo, y Pablo lo comentaba con los demás tripulantes, como ya hacía mucho que no comíamos, dice la palabra de Dios. Leo Hechos 27, 21, dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, le dijo Pablo, porque yo confío en Dios y será así como me ha dicho. Ellos perdieron toda esperanza de vida. Como en muchas ocasiones la desesperación nos embarga y perdemos en muchas ocasiones toda esperanza de vida. Pero el verdadero cristiano, el que realmente cree en Dios, jamás debe perder la esperanza. Amén. Porque sabe que Dios está por encima de todas las cosas. Porque sabe que Dios está por encima de toda circunstancia y de toda situación. La fe, la confianza en Dios no nos permite llegar a ese extremo de desesperación. Dios apareció en medio de este Euroclidón. Le apareció a Pablo, salvó a la tripulación. En medio de la tempestad, Dios aparece. ¿Para darnos qué? ¿Más angustia? Para darnos calma, paz, tranquilidad, gozo, en medio de los apuros, de los momentos difíciles. Amén. Y surge otra pregunta más. ¿Qué haremos o qué hacemos si estamos de esa manera, desesperados, angustiados, sin esperanza? Si por alguna u otra razón hemos llegado a ese estado alguna vez, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando la desesperanza se aferra en nuestro corazón, en nuestras vidas, en las circunstancias? Vemos todo gris, no vemos la solución. ¿Qué
¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué hacer cuando el respirar nos falta? Cuando los apuros nos hacen polvo y no podemos más con la angustia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Seguir clamando a Dios. ¿Quién más? Dejar las cosas en las manos de Dios. Y un pasaje que nos ayude a darnos respuesta a esta angustia. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pablo nos da la respuesta en Colosenses. ¿Quién lo quiere leer? Colosenses 3, del 1 al 3. Y la respuesta la tenemos en ese pasaje. Colosenses 3, del 1 al 3. Sí, pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Debemos mirar al cielo. Amén. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces también seremos manifestados con Él en la gloria cuando Él se manifieste. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Verdad que a veces ponemos la mira en las cosas de la tierra? En las circunstancias, en los problemas. La palabra de Dios nos insta a poner la mira en Jesús. No en las cosas de la tierra, ni en las circunstancias. Porque las cosas de la tierra nos distraen. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan cuando los discípulos iban a Capernaum y vieron a lo lejos que caminaba sobre las aguas un fantasma? ¿Se acuerdan de la historia? Y no era un fantasma, ¿quién era? ¿El Chavo del Ocho? No, señor. ¿Superman? ¿Quién era? Jesús, caminando sobre las aguas. Y Pedro no creyó, sino que le dijo, si eres tú, por si acaso, por si las moscas, haz que yo haga que camine hacia ti. Y Jesús le dijo, ok, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó hacia Jesús y caminó sobre las aguas, pero se distrajo. ¿Y qué pasó cuando se distrajo? Dice la palabra de Dios, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El fuerte viento lo distrajo de Jesús. Tuvo miedo y al momento Jesús extendió su mano y lo dejó ahogar. ¿No? No dice eso la palabra de Dios. Dice que extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de Dios. Hombre valiente, hombre de poca fe. Mi madre, qué locura. Por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si nos centramos en la tierra y no nos centramos en Dios, nos distraemos, nos hundimos. Los apuros nos desesperan y Dios quiere que nosotros no nos apuremos, sino que dependamos de Él. Amén. Amén. Seguimos. Vamos a leer 2 Corintios 4:9. Aunque creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, por lo menos leemos someramente. Leer 2 Corintios 4:9. ¿Lo tiene? Dice, el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, dice el versículo 9, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
perseguidos. Pablo se describe a sí mismo como un fugitivo que huye de sus enemigos, que consigue escapar por los pelos, el último momento. Y es muy fácil sentirse desamparado cuando alguien te persigue, cuando esa sensación de ser perseguido es apabullante y te demuele, es demoledora. Sentirse el solo en medio de la persecución es terrible. No sé si ustedes saben o recuerdan que muchos hermanos nuestros están siendo perseguidos alrededor del mundo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Lo saben? Hay una entidad cristiana que se llama Puertas Abiertas. Yo voy a hacer un preámbulo para la semana que viene, porque casi no nos queda tiempo. Esta entidad cristiana Puertas Abiertas sirve a los cristianos perseguidos y fue fundada por el hermano Andrés en 1955. Su sede está en Holanda. La organización cuenta con más de 20 oficinas alrededor del mundo y trabaja en 60 países. ¿Qué hace esta entidad cristiana Puertas Abiertas? Distribución de literatura cristiana, la formación de líderes, apoyo de material y defensa legal de los cristianos. Comprometidos con estar físicamente a su lado y con los aportes que ellos reciben, con las donaciones, darle el estímulo a ellos que necesitan. Cada año, desde 1997, o sea que llevan muchos años, publica una lista mundial de persecución. De hecho, cuando tengan un tiempo, métanse en la página de Puertas Abiertas y allí se va a encontrar una lista de clasificación de 50 países en los que los cristianos corren más peligro. Yo le tomo una foto y va desde persecución absoluta, persecución extrema, persecución muy severa y persecución severa. Teniendo la primera, persecución absoluta, la persecución total. Hay 3 países, Corea del Norte, Somalia e Irak. Luego le sigue con una persecución no absoluta, sino extrema, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán, Eritrea, Nigeria, las Maldivas, Arabia Saudita, Libia y Yemen. Luego le siguen como países de persecución muy severa, Uzbekistán, Vietnam. ¿Saben dónde está Uzbekistán? Yo tampoco, pero está. Uzbekistán, cerca de Yemen, de Libia, de Afganistán. Vietnam, República Centroafricana, Qatar, Kenia, Turkmenistán. ¿Saben dónde está Turkmenistán? Está antes de Kenia. Está Laos, Brunei, China, Jordania, Bután, Chamorros y Tanzania. Escuchen bien, persecución severa. Argelia. ¿Ustedes sabían que Colombia también está entre los países de persecución severa? Colombia, Malasia, México, Omán, Mali, Bangladesh, Sri Lanka, Tayikistán, esa hermana de la que leímos antes, Indonesia, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, donde fue la guerra del desierto hace unos años. Toda esta lista de 50 países incluyen a más de 480 millones de cristianos que viven en estos 50 países y están siendo perseguidos. Escuchen bien, 480 millones de cristianos que viven y que están siendo perseguidos a lo largo de 50 países en todo el mundo. Y lamentablemente la persecución, día a día, año tras año, ha ido en aumento en todo el mundo. Más de 2.8 millones de cristianos viven entre los 10 primeros países que acabamos de leer, países de la lista, y unos 114 millones en los 20 primeros. Imagínense que muchos de los cristianos que están arriesgando sus vidas están entre los países donde hay persecución absoluta y persecución extrema.
Pero la persecución en estos países varía dependiendo del país, dependiendo de las leyes. Aunque el año pasado la situación mejoró un poquitito para los cristianos chinos. Y surge una pregunta: ¿qué haríamos nosotros si estaríamos dentro de esos 400 millones de cristianos, más de 480 millones de cristianos que están siendo perseguidos alrededor del mundo? ¿Negaríamos la fe? ¿Tiraríamos la toalla? ¿Saldríamos corriendo? Hay que tener en cuenta que muchos de estos cristianos no solo les quitan sus bienes, sino crucifican a sus propios hijos, los torturan, los queman vivos, los golpean, los asesinan, todo con un fin: de darle la espalda a Dios. Perseguidos por odio a Cristo, por hacerles abandonar la fe en Jesús. A muchos los asesinan, otros les cortan la cabeza, otros les prenden fuego en vida. Son cosas terribles, imágenes escalofriantes que nosotros podemos ver a lo largo de internet. ISIS está haciendo estragos por simplemente creer en Jesús y en la Biblia. Y lamentablemente en muchas ocasiones, nosotros cómodos en casa, a veces se nos olvida orar por ellos. Personas que están perseguidas, que han abandonado todo para defensa del Evangelio. ¿Cómo te sentirías tú si tu papá o tu mamá está preso por amor a Cristo? ¿Orarías por él o se te olvidaría? Si tuviésemos un familiar, un hijo, que esté siendo torturado por amor a Cristo, ¿te olvidarías de orar por él? ¿Verdad que no? Y a veces se nos olvida, porque hay cosas más importantes que esa, ¿verdad? Pensamos nosotros. Por eso yo en esta noche, ya casi que estamos terminando, yo quiero pedirles que por favor no nos olvidemos de en esta noche orar por los cristianos perseguidos, porque sabemos que en el mundo estamos teniendo aflicción y estas personas tienen aflicción, pero una oración, un clamor a Dios puede ayudarles a darle las fuerzas necesarias para seguir adelante, puede ayudarlos en la aflicción, puede ayudarles en el apuro en que ellos están, en la escasez, en las injusticias. Debemos orar para que Dios los ayude y levante murallas espirituales que los protejan de todo mal y peligro, para que el Evangelio en esos lugares se siga extendiendo como hasta ahora, porque ellos no han parado de orar, ellos no han parado a pesar de que se han quedado sin familia, se han quedado sin bienes, se han quedado sin nada, ellos siguen adelante. Si te quitaran el reloj o los zapatos por causa de Cristo, ¿seguirías alabando a Dios? Si te quitaran el coche por ser cristiano y tuvieras que trabajar en el sur, ¿alabarías a Dios? Algunos que dicen que sí, otros no saben. ¿Qué haríamos nosotros si estuviésemos perseguidos? Oraríamos. Así que de momento no vamos a avanzar porque el tiempo no nos va a dar y quedamos en 2 de Corintios 4:9, perseguidos, mas no desesperados. Amén. Recuerden estas cosas, recuerden que debemos orar por la iglesia perseguida. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir orando
que nos ayude a seguir perseverando en la fe, a que los apuros, las dificultades, los problemas no nos desesperen, no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen a Él, hacia su palabra, hacia su trono. Amén. Busquemos las cosas de arriba primero y no las de esta tierra. Amén. Alguien que ore, no solo por la iglesia perseguida, sino por el estudio de esta palabra.